Hola a todos, soy Yves Malcott, está mi esposa Yolanda conmigo y estamos estudiando cómo alcanzar las promesas, cómo llegar a ser bendecido de acuerdo a la voluntad de Dios. Hemos visto que tenemos que ubicar las promesas, creer las promesas, creer que también las promesas son la voluntad de Dios. Para mí es muy importante meditar también sobre las promesas. Vimos que también el amor, la fe, la paciencia son importantes para que las promesas se puedan alcanzar en nuestra vida. Y ahorita vamos a ir a los siguientes puntos. Y el primero que vamos a ver hoy es tomar la promesa y hacer de esta promesa una confesión, una declaración. Es tan importante. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La promesa de la salvación implica una confesión. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, serás salvo. Entonces la promesa se cumple cuando ponemos esta parte de la confesión. Confesión no es ir a contar tus pecados a alguien, es declarar algo. Confesar es proclamar algo, proclamar una promesa para tu vida. Y nosotros debemos de estar involucrados en esto, confesar lo que Dios habla de nosotros. Es tan bueno poder decir, Dios me ama, y lo confieso, y yo soy sano, porque Él me prometió sanidad. Él murió ahí para que yo pueda tener vida y vida eterna, vida abundante, vida en mi cuerpo, nunca más enfermarme, sino vivir en la sanidad divina permanente. Estás estableciendo algo con lo que tú estás diciendo. Sí. Confesar quiénes somos también en Cristo, los hijos, desatar nuestra fe sobre las promesas. Vale la pena que te levantes y decir, soy más que vencedor. El que está en mí es mucho mayor que el que está en el mundo. Confieso esto. Dios estableció esto para nosotros y lo tenemos que declarar, ¿no? Declara que eres salvo, declara que eres sano, declara que eres próspero, declara las bendiciones de Dios. Tenemos que admitir que somos bendecidos cuando sale de nuestra boca la bendición. Es lo que tenemos que decir. ¿Cuántas veces vemos como la gente que se queja tiene lo que se queja? Lo que dice de todas maneras, porque estás estableciendo algo, le estás dando una legalidad a lo que estás declarando, a lo que estás diciendo. Lo estás hablando al mundo espiritual, al mundo que no se ve con nuestros ojos naturales, pero que es más real que el mundo natural. Entonces estamos hablando y esa voz está estableciendo algo en el reino espiritual. Y ahí es donde podemos entender que lo que nosotros decimos da una legalidad a que alguien más venga a favor o en contra de nosotros. Así es. Por eso es importante declarar que eres bendecido al salir de tu casa, a regresar a casa, a ir al campo o estar en la ciudad. Tenemos que aprender algo. Somos bendecidos y te lo tienes que creer. ¿No? Porque es la voluntad de Dios. Entonces, primero, toma la promesa y confiesa la promesa. Segundo, habla la palabra y usa a los ángeles. Declara lo que la Biblia dice. Claro. Ellos te van a servir si sabes cómo dar instrucciones a los ángeles. ¿Ellos qué obedecen? La palabra.
Si tú le dices en el nombre de Jesús, espíritus ministradores a favor de mí, porque soy heredero de la salvación, les mando ahí a que vayan a ministrar en el lugar donde voy a estar para sacar a los demonios, poner un ambiente de paz, poner un ambiente de gozo. Y esto a lo mejor estás hablando de la oficina donde vas. Y ellos van a ir, porque les mandas en el nombre de Jesús, desde la posición del heredero de la salvación. Tienen que obedecer cuando declaramos, cuando le damos voz a la palabra escrita. Porque cuando estamos dando voz a la palabra escrita, es como si Jesús mismo estuviera hablando. Sí, exacto. Usa también los ángeles para recuperar lo que el diablo ha robado. La Biblia dice que él tiene que regresar. Entonces, dile al diablo, Satanás, tú me regresas lo que me has robado, lo sueltas ahí, se caen de tus manos, y ahora, ángeles, vayan a ministrar a mi favor. Vayan por esto que Satanás me ha robado y me lo traigan de regreso a mi vida. Reclama tus derechos. Manda a este ejército que va a pelear por ti. La iglesia no es un ejército. Los ángeles son un ejército. Nosotros mandamos al ejército. Mira lo que dice el Salmo 103. El Salmo 103 habla de los ángeles ahí en el versículo 20. 103, 20. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Clarísimo. ¿Quieres que los ángeles vayan a pelear por ti? Habla la palabra, ellos ejecutan la palabra. Y cuando no hablamos la palabra de Dios, no ejecutan. No. Quiere decir, se quedan sin moverse, sin actuar. Uh-huh. Yo recuerdo en una ocasión que estaba yo enseñando acerca de los ángeles y di un ejemplo de una mamá que está con sus hijitos y dicen, se quedan aquí, cerca de mí, porque el coche los puede atropellar. No se vayan allá, porque el coche los va a atropellar. No hagan esto, porque el coche los va a atropellar. Y no es como si los ángeles se voltearan diciendo, yo no entiendo por qué esta mamá está declarando que quiere que el coche atropelle a sus hijos. Es como perciben las cosas. Sí. Ellos perciben lo que nosotros hablamos. Absolutamente. Los ángeles no pueden leer la mente. No. Pero escuchan y toman nota de lo que nosotros hablamos. Es lo que le da la legalidad a los ángeles malignos actuar en contra de nosotros, pero es lo que le da legalidad a los ángeles de Dios actuar a favor de nosotros. Sí, así es. Qué importante es lo que estamos hablando. A veces no percibimos, no nos damos cuenta de la importancia que hay en lo que estamos declarando. Sí, porque ellos sí están a servicio de nosotros, a favor de nosotros. Y están esperando, ¿sí?, que digamos algo. No puede decir a los ángeles tampoco, por favor, ayúdenme. No le vamos a pedir a los ángeles. No, a los ángeles no les pides, no les oras, les ordenas en el nombre de Jesús conforme a la palabra de Dios. Al declarar la palabra en voz alta, para ellos es una orden que tienen que ejecutar. Uh-huh. Ni siquiera les tenemos que decir, vayan y hagan esto. Lo podemos decir, no pasa nada. Pero cuando declaramos la palabra, inmediatamente ellos actúan conforme a lo que se está declarando. Así es, así es. Entonces ya tenemos 2 puntos fuertes. Declarar, confesar la promesa, ¿no? Usar los ángeles. Y después viene el otro punto que se va conectado con la fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No es porque no vemos las cosas que no existen.
que nos está moviendo. Y hay muchas cosas que no ves y que sabes que existen. Entonces no tenemos que fijarnos en lo natural. Lo natural viene de lo sobrenatural. No nos vamos a fijar un poco sobre lo que nuestros 5 sentidos nos están hablando, sino lo que dice la Biblia, ¿no? Llama a las cosas que no están para que lleguen. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Te voy a cambiar tu nombre en Abraham. Eso era llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Abraham quiere decir padre de multitudes, a un hombre sin hijos y con una esposa estéril. Dios es el primero en hacer esto. Imagínate, si Dios lo hace, cuánto más nosotros debemos de hacerlo también. En lugar de vivir ahí basándonos en lo que se ve, en lo que está aquí. Si estás enfermo, no habla de tu enfermedad, habla de la sanidad de Dios, habla del Espíritu Santo que vivificará este cuerpo si crees en Él. Y no estamos hablando de positivismo, no. O de engaño, o de bueno, pues no voy a decir nada para que no suceda, no se trata de un positivismo. Cuando uno tiene una situación adversa, sabemos que existe, que está ahí, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que queremos que se mueva en el mundo sobrenatural? ¿Queremos que se mueva más enfermedad o queremos que se mueva sanidad? ¿Queremos atraer la enfermedad o queremos atraer la sanidad? Sí. Y eso depende de lo que creemos, obviamente, pero de lo que estamos hablando. Sí. Porque de lo que yo creo es lo que yo voy a hablar. Va junto. Absoluta. Entonces, si yo creo en que mi enfermedad se está poniendo peor y que no hay salida, pues eso es lo que yo voy a hablar. Y eso es lo que se está moviendo en el ámbito espiritual, sobrenatural. ¿Y qué es lo que va a llegar a mi vida? Enfermedad. Sí. Cuando llamas las cosas que no son como si fuesen, te pones de acuerdo con la palabra y no con la circunstancia. Entonces, con quién nos ponemos de acuerdo determina lo que vamos a ver, lo que va a suceder en nuestras vidas. Entonces, es muy importante con quién te pones de acuerdo, o en otras palabras, en quién confías. ¿Con quién te pones de acuerdo y estás haciendo ese cordón de 3 dobleces con Dios? Ajá. Porque la verdad es que te estás poniendo de acuerdo con Dios. Sí. Y donde 2 o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, será hecho. Sí. Si yo me pongo de acuerdo con Dios, será hecho conforme a la voluntad de Dios. Si yo me pongo de acuerdo conforme a lo que Satanás está queriendo hacer, voy a tener lo que él quiere hacer. Eso es lo que voy a tener. Sí. El resultado lo conocemos desde el inicio. Depende con quién nos ponemos de acuerdo. Entonces, muy importante, llama a las cosas que no son como si fuesen. Aunque la gente te dice, estás loco, no importa. La Biblia dice hacerlo y yo lo hago. Porque no me importa la opinión del mundo, me importa la voluntad de Dios, la promesa de Dios y la verdad que conozco. Y dejemos de estar declarando maldiciones a nuestra vida o a la vida de cualquier otra persona. A hablar mal, a hablar negativo, maldecir. Es maldecir. Ese es el punto siguiente. No habla algo contrario a la palabra de Dios acerca de tu situación. Porque pues es ahí donde estamos jalando la maldición, ¿no? No claro. Pensar que porque declaraste la palabra, las otras cosas que dices no tendrán efecto. Cuidado con esto. Todas tus palabras cuentan. Todas. ¿Se acuerdan cómo Dios hizo la creación? Y Dios dijo, con palabras, las palabras tienen poder. Entonces tenemos que cuidar muchísimo. Me acuerdo de lo que dijo un día Charles Capps, es un gran hombre de Dios, y comentó que Dios un día le dijo, mi gente puede tener lo que dicen, pero dicen lo que tienen. Te lo repito porque así es profundo. Dice Dios, mi gente puede tener lo que dicen, pero dicen lo que tienen. Hablar lo que Dios habla.
Tú tienes la herencia total Así del reino de los es cielos. una ley, estamos hablando de algo que es una legalidad en el reino de Dios. Sí. Debemos de estar comprometidos con nuestras promesas de la misma manera que Dios está comprometida con la misma promesa. Ese es el compromiso y no cancelar. Porque nuestra boca ha cancelado tantas promesas, ¿verdad? Claro. Y no te condenas por eso, todos lo hacemos hasta que aprendemos a hablar. Claro. Porque realmente aprendemos a hablar cuando nacimos de nuevo, no cuando nacimos naturalmente. No. Pero por eso es tan importante también no dejar de congregarse, porque es en medio de la congregación que hablamos lo correcto. La verdad es que cada vez que nos reunimos con la congregación, puede ser el domingo, puede ser el estudio, puede ser en la universidad bíblica, puede ser... ¿Qué es lo que hablamos? Hablamos la palabra. Pero cuando nos alejamos del cuerpo de Cristo, Sí. ahí es donde tenemos que estar bien listos para no contaminarnos con lo que el mundo habla, con lo que los medios hablan, con lo que aún me atrevo a decir el médico habla. Sí, por supuesto. Porque el médico tiene una cierta autoridad, pero hay una autoridad que está por encima de esa autoridad. Entonces, ¿qué es lo que qué autoridad voy a hablar? ¿A quién le voy a dar mi fe? ¿A quién le voy a dar mi credibilidad? Es una decisión que pareciera que no tiene ninguna consecuencia, pero yo no puedo ir el domingo y decir, soy sano en el nombre de Jesús, y repetir, es que el doctor me dijo que tengo este diagnóstico y pues yo no sé cómo va a estar. Claro. Empezamos entonces a meditar y a hablar ese tipo de cosas que van a anular la fe. Anular la fe y la promesa. Y si la promesa viene por la fe, estoy anulando la promesa. Matándola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No hablamos algo contrario a la palabra. Es mejor quedarse callado. Exactamente. Llegamos al punto siguiente. Cree que recibirás la promesa. Es Marcos 11:24. Dice ahí, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es Jesús hablando. Cuando ora, cree que vas a recibir. Si no, pues deja de orar. No, espera que tengas fe, porque a veces oramos, pero no creemos y quedamos frustrados y nuestra fe va por abajo. Cuando vas a orar pidiendo algo, tienes que orar sabiendo que lo vas a recibir. Tienes que llegar con esta convicción. Tienes que decir, ¿sabes qué? Lo oré, lo recibiré. Y punto final. Punto. Ya no voy a orar 10 veces para lo mismo. Dios me ha escuchado a la primera y ya. Ahorita estoy esperando ver la manifestación de la promesa en mi vida. Y gracias, Señor, porque yo sé, exacto, yo sé que tú quieres darme esta bendición. Uh-huh. Yo sé que tu voluntad es que yo tenga esta bendición y yo sé que voy a dar fruto y testimonio de esta bendición en mi vida. Así es. Esa es la actitud que nos tenemos que retroalimentar. Sí. Y en la siguiente manera de alcanzar la promesa está en el versículo siguiente de Marcos 11:20, es 25 ahorita. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No vas a recibir una manifestación de Dios si no perdonas, si te quedas atado en una situación, porque eso va a venir sobre ti todo el tiempo como una obsesión. No importa cómo tú puedes justificar tu falta de perdón. ¿Ah? El perdón es una decisión, no es algo que a lo mejor vas a sentir. Pero la verdad, libérate de algo que te está atando para que tú puedas alcanzar la bendición. Es ponernos una cadena ahí, unos grilletes. Y habíamos hablado de que las bendiciones vienen por el amor de Dios. Y la fe y el amor obran juntos.
Si yo tengo algo en contra de alguien, ¿estoy en amor? Si yo estoy juzgando, criticando, quejándome, viendo, tropezando, ¿estoy en amor? Porque el perdonar no es un sentimiento, es una decisión basada en una obediencia a un mandamiento que Dios nos dice: ama, perdona. No importa si tiene la culpa o no tiene la culpa, tienes toda la razón, estás justificado, no importa, sí. Perdona, porque en la manera en que perdonas ya no hay una legalidad que viene a tropezar tu amor y por lo tanto tu fe. Entonces, cuando mantenemos esa falta de perdón, Dios no puede obrar en nosotros con un rencor hacia una persona de la cual tenemos todo el derecho, la libertad y decisión de perdonar. Sí. Estamos diciendo: no quiero perdonarme, quiero guardar este enojo, pero Dios, tú perdóname a mí, tú sáname a mí. Sí, es una contradicción. Exacto. Entonces no estamos ahí lógicos con nosotros mismos. Entonces obviamente no funciona. Uh-huh. Entonces ese es un punto. Pero llegamos al más importante. Obviamente es lo que guardamos para el final. Es vivir en el temor de Dios. Es tal vez la mayor razón por la cual los cristianos no reciben las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Mira, Proverbios, vamos ahí, Proverbios 19. Es tan claro esto. 19, 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado de mal. ¿Qué dice ahí? El temor de Jehová. Es tan importante porque hoy vemos que hay poco temor de Dios en la iglesia. ¿Y qué quiere decir exactamente temor de Dios? Es una reverencia, sí, a Dios. Sí. Es una reverencia tal en donde yo dejo de exigir mis derechos y me rindo a la voluntad de Dios con una reverencia santa, sagrada, sí, sobrenatural, sí, ¿no? También el temor de Dios es, yo quiero las bendiciones de Dios, yo no quiero todo lo demás, yo quiero ser bendecido. Sí, y tenemos que cuidar. El temor de Dios también te dice: cuidado, habrá un juicio para ti también. Exacto. Entonces, tenemos esta reverencia y también tenemos que tener un poquito este temor, es decir, no, yo quiero llegar bien con Dios. No quiero llegar ahí y que me diga: quiero cumplir. ¿Dónde está el fruto de tu vida? Exacto. No. Entonces, el temor de Dios también es odio a la maldad. Quiere decir, no voy a hacer algo que no le gusta a Dios. Tolerar algo. Sí. Consecuentar algo. Exactamente. Pasar por alto algo. Damos concesiones con cosas que no deberíamos de haber aceptado en nuestra vida. No. Por debilidad, por pensar que vamos a perder algo, entonces mejor no digo, mejor no hablo. ¿Sabes? Vas a perder muchas cosas cuando eres radical, cuando no das concesiones. Y no estamos hablando del legalismo. No. Estamos hablando de cumplir con la voluntad de Dios. Y no involucrarse con algo que sabes que Dios no quiere. Tampoco es religiosidad. No. Porque se puede malinterpretar. Uh-huh. Pero no es legalismo, no es religiosidad, es simple y sencillamente obedecer, como dice la palabra, que tu sí sea sí, tu no sea no. Hay líneas y límites bien marcados que hemos tenido que ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, tal vez de una manera no fácil, no agradable, tal vez a través de tiempo, pero finalmente vamos entendiendo que en el amor de Dios queremos agradarle a Él. Sí. Ese es el motor de toda la obediencia. Sí, quiero exacto. agradarle
al que me dio vida, quiero agradarle al que me rescató de la muerte, quiero agradarle al que da todo por mí, al que dio su vida por mí, quiero agradarle en mi manera, en mi parte, tal vez pequeña, pero con un corazón completo, una entrega completa. No se trata de si haces buenas cosas o no buenas, no. Dios ve el corazón, un corazón de querer parecerse cada vez más a Cristo y de llevar una vida lo más posible parecida a la vida que Cristo llevó, que fue una vida de honra de temor a su Padre, siguiendo siempre la obediencia y la voluntad a Él. Sí. Y desafortunadamente ha desaparecido mucho. Yo sé que si tú nos escuchas hoy es porque tienes temor de Dios, pero tenemos que ayudar a los que no, a regresarlos. Esta gente que dice, yo llego a la iglesia cuando me conviene, a la hora que quiero, yo no diezmo, no me importa si dicen que robo a Dios, estoy metido en adulterio, en pornografía. Todo el mundo lo hace. Sí, que no pasa nada. No, eso no es correcto, porque va a haber un juicio sobre ti. Muchos me dijeron, Señor, Señor, pero yo no los conocí. Esto está en la Biblia. Y está hablando a creyentes. A creyentes. Entonces, cuidado con esto. No podemos ir por las normas del mundo. Ellos tienen sus reglas. Nosotros tenemos nuestras reglas. Sus reglas van hacia la maldición, las nuestras van hacia la bendición. Y hay que orar por los del mundo para que cambie su manera de pensar, como dijimos en los programas anteriores. ¿Cuál es la autoridad que rige mi vida? La palabra de Dios. A lo mejor hay gentes allá afuera en el mundo que todavía no han tenido la bendición de conocer la palabra de Dios y la autoridad que la palabra tiene, y se rigen por las voces de lo que es de moda, de lo que dicen los medios de comunicación, los amigos. Esas son las voces que rigen su vida. Pero todas esas voces y todos esos amigos y todas esas personas no van a dar cuentas de esta persona ante Dios. Soy yo quien voy a dar cuentas de mi vida, de lo que yo decidí aceptar en mi vida. Ellos no van a dar cuentas de mí, yo voy a dar cuentas de mí. Entonces, qué importante tomar la decisión de decir, ¿a quién le voy a dar autoridad para darme un consejo en mi vida? Qué peligroso si es que escogemos mal. Sí. Y el temor de Dios no es nuevo, que ya no está en la iglesia. En el tiempo de David, en el Salmo 34, es un salmo de David, ¿no? Y dice en el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados para Dios, los que han creído en Jesucristo, la iglesia. Sí. Pero mira, es que estamos hablando de alcanzar promesas. Cuando viene el temor de Dios, cuando dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Quiere decir, todas las promesas son para los que honran a Dios, que temen a Dios, que son reverentes con su palabra, que no la toman a la ligera, que no la declaran en vano, que están convencidos de que lo que está escrito es la verdad y que es para ellos. Dios bendice a un hijo obediente, en este contexto que estás leyendo, de la misma manera que un padre natural bendice a un hijo obediente. Sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué en la iglesia vemos las enfermedades regresar? ¿Por qué no vemos la prosperidad dentro de la iglesia? Porque la iglesia no tema a Dios. Ha acomodado la Biblia a su manera. Han abusado de la gracia. La gracia no es para poder pecar y ser perdonado cada vez, es para poder no pecar. Tener este poder en nosotros de saber decir que no y saber que hay un respaldo cuando tomamos estas decisiones. Pero cuando se pierde el temor de Dios, nos caímos en esto. En abusamos en libertad. Sí, exactamente. Hago lo que a mí me gusta.
Pero si tú decides vivir conforme a las reglas de Dios, todas esas promesas son tuyas. Sí y amén. En Cristo. Cuando dice en Cristo, sí y amén, quiere decir en obediencia, en la voluntad de Dios. Afuera no hay. No es sí y amén, porque no estás en el lugar donde Dios bendice. ¿No? Entonces es tan importante el temor de Dios. Y por último punto, sé persistente, constante. No tiras la toalla, como muchos, ¿no? El domingo son amén y aleluya, y el martes estamos tirando la toalla. Estamos en la tragedia, estamos en el desánimo. No es para los hijos de Dios. Recuerda, aquí acaba el curso, aquí acaba esta enseñanza. Podemos alcanzar todas las promesas de Dios. Está escrito, yo lo creo y yo lo tengo. Amén. Amén. Bueno, y recuerdan, siempre en victoria.